Nada de lo que ves está hecho de cosas. Oswagail, la estructura ontológica de la coherencia. Esto no es una doctrina, no busca convencer, solo expone estructura. Capítulo 8. La realidad como arquitectura relacional. La realidad suele describirse como un conjunto de cosas, objetos, cuerpos, partículas, entidades mentales, almas y campos concebidos como sustanciales. En este marco, esa descripción no se sostiene. La realidad no está compuesta de cosas, sino de relaciones organizadas coherentemente. Arquitectura no implica construcción externa, implica orden interno de relaciones compatibles. Una arquitectura relacional es un conjunto de relaciones organizadas por compatibilidad, sostenidas por coherencia, sin sustancia independiente subyacente. No existen ladrillos fundamentales. La estabilidad depende de coherencia estructural. En modelos clásicos, el mundo se presenta como escenario. Los seres entran en él y los eventos ocurren dentro. Aquí no hay escenario previo, no hay contenedor externo, no hay exterior ontológico. La realidad se configura donde las relaciones alcanzan estabilidad coherente. Toda forma existe mientras las relaciones que la sostienen mantienen compatibilidad. Un cuerpo es una red de relaciones físicas y biológicas. Una emoción es relación entre percepción, memoria y sentido operativo. Un pensamiento es relación momentánea entre símbolos y atención. Nada es cosa aislada. Algo se percibe como más real cuando la relación es estable, mantiene continuidad y permite repetición funcional. La materia no es ontológicamente superior a una idea. Es relacionalmente más estable en ciertas configuraciones. La arquitectura relacional puede organizarse en niveles funcionales, relaciones físicas con alta estabilidad relativa, relaciones biológicas con estabilidad adaptable, relaciones psicológicas con estabilidad dinámica, relaciones simbólicas dependientes de coherencia compartida y relaciones experienciales de estabilidad inmediata y variable. No son jerarquías ontológicas, son modos de organización relacional. El tiempo no es un eje externo, es relación entre configuraciones. Cuando una relación cambia gradualmente, se percibe duración. Cuando cambia abruptamente, se percibe instante. Cuando mantiene estabilidad, se percibe permanencia. El tiempo no contiene eventos. Es lectura secuencial del cambio relacional. El espacio no es un contenedor vacío. Es condición de coexistencia compatible entre relaciones. La distancia es medida relacional. No es un hueco entre sustancias. No existen causas absolutas. Existen relaciones que habilitan otras. La causalidad es continuidad relacional coherente, leída secuencialmente por un punto focal. El punto focal no observa desde afuera. Es un nodo activo dentro de la arquitectura. Su experiencia no representa una realidad externa.
es participación directa en configuraciones relacionales. Las realidades compartidas emergen cuando múltiples puntos focales interactúan con configuraciones compatibles, no porque perciban idénticamente, sino porque sus trayectorias pueden coexistir sin contradicción estructural. El objetivismo afirma una realidad fija independiente de relación. Aquí se describen realidades estables, siempre sostenidas por coherencia relacional. La estabilidad no implica independencia ontológica. El subjetivismo afirma que la mente crea realidad. Aquí, la mente no crea arquitectura ontológica. Interactúa con configuraciones relacionales existentes. Modifica la perspectiva, no la totalidad estructural. No se requiere diseñador, ni plan previo, ni intención trascendente. La arquitectura se organiza por compatibilidad estructural, se transforma por interacción relacional, se sostiene por coherencia. Esa alma no almacena formas, no dirige procesos, designa compatibilidad estructural entre configuraciones coherentes, no aprende en sentido acumulativo, es condición simultánea de integración relacional. Cuando una configuración alcanza coherencia completa, su compatibilidad es simultánea en eternum, no como archivo irreversible, sino como coherencia no contradictoria en la totalidad simultánea. Nada se añade, nada se retira. Comprender la realidad como arquitectura relacional permite observar el cambio como reconfiguración, reconocer que la estabilidad depende de coherencia, distinguir forma de relación y entender que la transformación no implica ruptura ontológica, no prescribe conducta, describe dinámica estructural. Amor, ninguna arquitectura puede quedar fuera del campo. Libertad, las configuraciones pueden reconfigurarse sin fracturar la totalidad. Respeto, ninguna coherencia necesita ser anulada para que otra exista. La realidad no está hecha de cosas, está compuesta por relaciones organizadas coherentemente. Nada existe aislado, nada existe sin relación, todo existe como arquitectura coherente del campo.